y que tu palabra venga esta mañana a refrescar nuestras almas, que tu palabra llene esos huecos en nuestras vidas, que tu palabra nos conforte, que tu palabra nos dé fortaleza para continuar hacia adelante, que esta gasolina espiritual, Señor, pueda llenarse en el tanque de nuestro corazón, de nuestra alma, para poder salir adelante toda esta semana. Libértanos, Señor, con tu palabra, y que podamos, Señor, ser verdaderamente libres. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Siéntese, hermanos, unos momentos. Estamos contentos de estar en la casa de Dios este día domingo, ¿verdad? Porque el Señor nos da esta oportunidad de venir a congregarnos y poder darle gloria a su nombre. También en lo personal estamos felices porque pues tenemos con nosotros a nuestros hijos. Ustedes saben que cuando los hijos crecen y se van a estudiar, vuelan, ¿verdad? Ya ahorita terminan las vacaciones y empiezan de nuevo las clases. Aquí están los tres de ellos, pero Javes ya se nos va de nuevo a la escuela. Jefté pues va a estar todavía haciendo lo que es el trabajo de su tesis y todo lo que es el proyecto de su titulación. Está trabajando en ello, pero Javes va a tener un curso en esta semana y se nos va el día de mañana. Así que pues vamos a ponerlo en las manos del Señor, y también pues recordarle a Javes, verá, como dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 3:15, a ver si lo puede buscar él, y le dan un micrófono para, Chalo, un micrófono para que lo lea recio. 1 Timoteo 3:15, hay algo que tiene que recordar Javes. Generalmente, hermanos, cuando despedimos a nuestros hijos, procuramos que tengan todo, procuramos ver que tenga comida, que tenga, bueno, pues ahorita con la pandemia aprendimos que mucho papel sanitario, que no entendemos por qué, ¿verdad? Pero todo el mundo quería papel sanitario. Y también vemos que tengan lo básico para que puedan salir hacia adelante, principalmente en comida. Pero a veces se nos olvida lo principal. Yo me acuerdo cuando éramos pequeños, que cuando mis hermanas, nosotros vivimos en un poblado que se llamó Cibalchen, Campeche. Es una ruta en Campeche que se llama Los Chenes, porque son puros pueblos que tienen nombre de Chen, Jopelchen, Bolonchen, todo Chen. Chen, que quiere decir en maya pozo. Y nosotros vivíamos en Cibalchen. Y cuando mis hermanas vinieron a estudiar a Cancún, porque no había carreras en ese poblado, bueno, me acuerdo cuando nos despedían, una de las cosas que buscaban siempre cuando ellos iban en su maleta es que le ponían una Biblia, porque la Biblia es la mayor herramienta que uno les pone a los hijos para que ellos se vayan a enfrentar el mundo. Es una herramienta importante para niños, para adolescentes, para adultos, para matrimonios, para cualquier persona. Es la Biblia, que es la palabra de Dios. Y en 1 Timoteo 3:15 dice, Javes, ¿puedes leerlo? Recio. Es segunda Timoteo 3:15. Ya a todos les di un texto equivocado. 2 Timoteo 3:15. Porque este texto nos habla precisamente de la palabra de Dios. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así es, desde la niñez, Javes, tú has sabido las sagradas escrituras. Que no se te olvide, todo lo que aprendemos o absorbemos de niños nos van a servir para el día de mañana, en el futuro. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Que esta palabra no se te olvide, llévala contigo en cualquier momento, en cualquier decisión de la vida. Tú desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Ellas, las Sagradas Escrituras, te pueden hacer sabio.
¿Por qué dice que te pueden hacer sabio? Porque eso ya también depende de nosotros. O sea, porque puedes leer la palabra del Señor, pero si no la pones en práctica, si la palabra del Señor no la ejecutas, bueno, pues de nada sirve. Siempre lo hemos comparado de esta manera, que tener Biblia y no leerla es como tener peine y no tener cabello. No te sirve de nada. Necesitas leer la palabra del Señor y necesitas ponerla en práctica, la palabra del Señor. Y en este mes, a propósito, también celebramos en nuestro país agosto, mes de la Biblia. Y en este mes de la Biblia vamos a estar teniendo pues esta consideración de la palabra de Dios. Y hoy vamos a leer segunda Timoteo. Estoy con primera siempre, ¿verdad? Es que quiero ir lento, siempre primera. Ya en segunda va un poquito más recio y tercera pues más recio, pero quería ir en primera así despacito para que le vayan entendiendo. Pero es segunda Timoteo 3:16 y 17. Hoy vamos a hablar de este tema que se llama, ¿cómo? La utilidad de las Sagradas Escrituras. Hay textos claves que están en 3:16. Por ejemplo, si usted quiere recordar dónde está el texto que vamos a leer, recuerde 3:16, porque así como Juan 3:16 es un texto que todos saben, ¿verdad? Que dice, porque de tal manera, pues, es Juan 3:16. Y primera de Juan 3:16 también habla del amor. Juan 3:16 habla del amor de Dios. Primera de Juan 3:16 habla del amor entre los hermanos. Y segunda de Timoteo, otra vez primera, segunda de Timoteo 3:16, no se le olvide, habla de la escritura. Segunda de Timoteo 3:16 habla de la utilidad de la escritura. Así que vamos a estar estudiando este pasaje y llevarlo también en nuestros corazones. Dice así este pasaje: toda la escritura. Cuando dice toda la escritura, yo me imagino a Timoteo recordando todo lo que había estudiado, porque para Timoteo toda la escritura incluía la ley, que es el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Incluía los libros de los escritos, que así se le llamaban, eran la segunda división en la Biblia hebrea. Todos los demás libros él los tenía en su vida, los había estudiado, los había leído. Por eso dice toda la escritura. Pero también ya circulaban algunos escritos del apóstol Pablo, que Pedro más adelante va a decir que Dios había inspirado al apóstol Pablo para dejar mandamientos como apóstol para la iglesia del Señor. Así que él ya tenía la palabra del Señor. Y algo interesante, hermano, no lo tenían como nosotros lo tenemos por medio de un libro, en un solo libro, en un solo volumen. Qué bendecidos somos. A ver, levante sus Biblias. Los que tienen Biblias, levante sus Biblias. Los que no tienen Biblia necesitan comprarse una Biblia. Sí, ¿por qué necesitan comprarse una Biblia? Porque le damos el valor a las cosas que nos interesan. A mí me interesa la Biblia, voy a invertir en una Biblia. Generalmente nosotros a veces, cuando las personas no tienen acceso a la Biblia, regalamos. Siempre estamos regalando Biblias. Pero por ejemplo, mi Biblia, esa Biblia que ustedes ven allá, que se llama la Biblia de Estudio Teológico, esa Biblia también tiene un costo económico, tiene un costo. Esa Biblia lo compré y me costó 1,200 pesos en oferta. Esa Biblia. También la de mi esposa también es la Biblia del Predicador. Ese vale 1,100 también en oferta. Generalmente cuando nos regalan una Biblia pensamos que no tiene un costo, pero la Biblia tiene un costo. No estoy hablando solamente del valor económico, sino del valor que contiene ese libro. Es una joya. Por eso tenemos que cuidarlo. Si a mí me dan una Biblia, tengo que aprender a cuidarlo.
la Biblia que me dan, si a mí me regaló el pastor, la pastora me regaló una Biblia, debo de aprender a cuidarlo. Hasta cómo voy a pasar de una hoja a otra hoja. ¿Por qué razón? Porque antiguamente no tenían así la Biblia como tú la tienes. Eran rollos. Por ejemplo, ustedes escucharon en la palabra del Señor cuando dice en Lucas capítulo 4, por ejemplo, que el Señor entró a la sinagoga y ese día, en la parashá, que así se le llama a la lista de los textos que se leían, el ministro que estaba en la sinagoga iba a leer la correspondiente a ese día. Y ese día necesitaban leer el libro de Isaías. Y cuando pasó el Señor, el ministro dijo: traigan el libro de Isaías. Ahora, el libro de Isaías no era una Biblia, era un rollo grande. Y yo me imagino que ese rollo lo trajeron por lo menos entre 2 personas, porque era un rollo grande. El libro de Isaías no estaba así en la Biblia. Ahorita tienes los 66 libros, no, en ese tiempo estaban por rollos, y trajeron el rollo de Isaías. Y cuando el Señor se para dar lectura al texto que correspondía en Isaías, que no estaba por capítulo ni estaba por versículos, que ahora estamos cómodos, vean qué valor tiene. ¿Qué valor tiene? Ahora ya tiene capítulos y ahora ya tiene versículos. Ustedes pueden buscarlo, pero antes no tenía. Estaba todo escrito y se leía de derecha a izquierda. Así estaba el hebreo. Pero entonces cuando dice: traigan el rollo de Isaías, y entre 2 personas cargaron el rollo de Isaías, lo tiraron así en lo que es el pasillo para que puedan leer el libro de Isaías. No sabían que así era, porque el libro de Isaías era el rollo más grande. Por eso tiene 66 capítulos el libro de Isaías. Y entonces empezó a leer el último, donde dijo él: hoy se ha cumplido, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios. No cualquier persona podía tener un rollo de Isaías en su casa. Estaba en la sinagoga. ¿Y sabe cuánto costaba tener un rollo? Ahorita usted tiene toda la Biblia completa en sus manos. Es más, hasta en el celular lo puede buscar. Ese es un valor. Y la Biblia ha sido tan perseguida desde el primer perseguidor. Por eso dice: toda la escritura hay que apreciarla. Si usted va a leer la palabra del Señor, saque un tiempo para leerlo. Ponga su mesita, cuide que no vengan los niños a agarrar. Enséñele cómo manejar la Biblia al niño. Que no sea un pequeño perseguidor de la Biblia. Porque Joacín lo que hizo con la Biblia, ¿saben qué hizo cuando le leyeron? Agarró la Biblia, lo arrugó y lo tiró al fuego para prender. Eso hizo Joacín, era un rey. Cuando le mandaron eso hizo. Y a veces parecemos perseguidores de la Biblia. Los niños agarran la Biblia y todo lo desahojean. Y queda la Biblia de este grueso. Porque las hojas están lleno de leche, de café, de chocolate. La Biblia. Ya parece que estamos persiguiendo la misma Biblia. No, debemos de amarla, cuidarla. Cuando agarra, no hijo, no así se agarra. Agárrale su manito y acaricie las hojas de la Biblia. Que sienta la textura de las hojas y que ame. Esta es la palabra de Dios y tienes que amarla y tienes que quererla. Así que vamos a leer la Biblia. Entonces se sientan, le cuentas la historia, cierran sus ojos, oran. Así se lee y se ama la palabra del Señor. Entonces cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, significa ni más ni menos. Cada una de las partes de la escritura son inspiradas. Ahora, lo que es inspirada es la misma palabra, porque a veces hay personas que dicen: no, pues si eso lo escribieron hombres. Pero allá no dice que los hombres son los que están inspirados, sino la escritura es la que está inspirada. Y la inspiración quiere decir que Dios, cuando se registró, hizo que se guarde completamente sin error. Toda la escritura. Fíjense allá, la palabra escritura quiere decir
cada palabra que está registrada, no los escritores como tal, porque a veces pasa esa pregunta, ¿verdad? Escribieron hombres, sí, pero lo que Dios inspiró no es que los hombres que lo escribieron no tuvieran errores, no tuvieran defectos, sino que la escritura que ellos, al momento de plasmarlo en la escritura, Dios guió todo para que no salga con errores. Estamos hablando de la escritura que es inspirada y útil. Ahorita vamos a ver qué es útil. Inspirada. La inspiración de la escritura lo que te está diciendo es, tú no puedes tener la Biblia en el mismo nivel de los demás libros seculares, o un libro de biología, o un libro de matemáticas, o un libro X de historia. No. La Biblia no solamente es historia, pero no solamente es historia de la salvación y contada desde la perspectiva de Dios, es el testimonio de Dios, esa es la Biblia, así que no puedes compararlo como otros libros o ponerlo al mismo nivel que otros libros, no, ni siquiera de los dogmas de las iglesias, no, la Biblia siempre va a tener más autoridad que cualquier otro libro y por eso es nuestra guía. Hay un contraste entre la Biblia y lo que se llaman mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres es lo que los hombres pueden interpretar o pueden decir, es una cosa, pero lo que la Biblia dice es la palabra inspirada de Dios y esta no falla. Si hay choques entre los dogmas y la Biblia cobra prioridad para nosotros. Eso es lo que significa inspirada y útil. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. La palabra útil que se utiliza significa que es beneficioso, como cuando vean esta imagen que aquí se presentan, depende las cosas que comemos. Las cosas que comemos sirven a diferentes partes de nuestro cuerpo. Hay alimentos que van directamente al cerebro y hay alimentos que sirven para la digestión, para la buena digestión. Hay alimentos también que sirven para el funcionamiento del hígado, para el funcionamiento del corazón, y todos esos alimentos tenemos que comerlos porque van a ser útil para nuestro cuerpo. Así también es la palabra del Señor. La palabra del Señor es como el alimento de nuestra alma y va a ser útil para cada parte de nuestro ser, no solamente para nuestra mente, sino para nuestro corazón, sino para todo nuestro ser, para nuestra conducta, para nuestras decisiones. Por eso tenemos que leer toda la escritura. Es como cuando te dicen, come frutas, verduras, pero tienes que comerlo por colores. No solamente vas a comer un tipo de comida o un tipo de color. Las frutas y las verduras se comen por diversos colores. ¿Por qué por diversos colores? Porque cada color proporciona diferentes tipos de nutrientes. Bueno, aquí tenemos también al doctor, ¿verdad? Un día de estos, el doctor, le vamos a dar un espacio para que él hable acerca de la alimentación, porque ustedes saben que también eso está en la palabra de Dios, también está en la Biblia. Y ustedes han leído, por ejemplo, Daniel capítulo 1, donde dice que él pidió no contaminarse con la comida que daban, que no sabemos la forma en que la preparaban. La contaminación también tenía mucho que ver con el tema de la nutrición, sino dice que le dieron legumbres, es decir, todo lo que tenía que ver, no, la traducción no es legumbres, sino que tiene que ver con todo lo que es producido que tiene raíz o que se produce de raíz. Y eso es algo muy interesante de cómo Dios tiene constituido. También en su palabra es así. La palabra hay que leerla toda para que podamos sacar de la Biblia
todos los nutrientes y nos puede hacer útil. Puede ser útil en nuestro cuerpo, pero también puede ser útil en la vida diaria. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender. ¿Para qué es útil la palabra de Dios? Vamos a ir leyéndolo en este texto. Estamos en 2 de Timoteo 3:16 en este momento. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Aquí está la utilidad de las Sagradas Escrituras. ¿Para qué me sirve la palabra de Dios? Primero, ¿es útil para qué? Útil para enseñar. Y la palabra enseñar allá tiene que ver con clases. Nos sirve para clases. ¿Qué era Jesús? ¿Y cómo era conocido Jesús? Jesús era conocido como el gran maestro. ¿Se acuerdan ustedes que siempre las personas se acercaban y decían maestro? Y el término maestro allí en el griego es Raboni. Raboni es un gran maestro. No solamente era un maestro, era maestro de maestros. Era un rabí. Eso es lo que significa cuando le dicen maestro. ¿Por qué? Porque él es el gran que nos enseña. Pero además de esto, bueno, no solamente es como el hermano Dan, que es un sensei, ¿verdad? Es sensei, es un maestro, pero también él es la materia que vamos a estudiar. Fíjate cuando dice que útil para enseñar. ¿Enseñar de qué? ¿De qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Cuál es su tema principal? Su maestro es Cristo. Su tema principal es Cristo. Cada uno de los libros de la Biblia nos enseñan sobre Cristo. Si ustedes se enfocan a estudiar la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que ellas nos enseñan de Cristo. Nadie más puede hablarnos de Cristo más que Él. Y aquí hago énfasis para todos los que son jóvenes y luego pasan a las universidades a estudiar. Muchas ocasiones ahí les quieren enseñar quién es Jesús por personas que no conocen los testimonios de primera mano. Miren, la Biblia, vamos a hablar del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es el testimonio del Padre y el Nuevo Testamento es el testimonio acerca de Jesús. ¿Quiénes escribieron el Nuevo Testamento? Apóstoles. Y un apóstol era un testigo ocular, primeramente de la persona de Cristo y de su resurrección. Esto quiere decir que fueron testigos que lo vieron vivo y hablaron con él después de su resurrección. De tal forma que se le llama en un juicio testigos oculares o de primera mano. Si ustedes quieren conocer acerca de Jesús, no van a consultar a JJ Benítez en El Caballo de Troya, o a Dan Brown en su libro, ¿cómo se llama el libro de Dan Brown? El libro de Dan Brown, que tanto fue popular, que hablaba acerca de los escritos de Judas y todo eso. Que no vas a ir a consultar esos libros. Si tú vas a querer saber de primera mano quién es Jesús, consulta con los testigos oculares. En un juicio, los testigos oculares quiere decir los que vieron, los que estuvieron. Por eso Juan decía en su primera carta, cuando usted lee la primera carta, dice, defendiendo el apostolado, decía él, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, quiere decir que tocaron a Jesús, respecto al verbo hecho carne. De él hablamos y testificamos. ¿Quién puede ponerse a discutir con un testigo ocular? Por eso es que los judíos, que no aceptaban que Jesús es el Mesías y que resucitó, la única cosa que podían hacer en contra de esos testigos oculares, para callarlos, lo único que podían hacer es matarlos. Por eso los mataban, para que no quede ni un testigo ocular. Pero esos testigos lo plasmaron en su escrito. Así que
si ustedes ponen a esos 12 apóstoles aquí y ponen a cualquiera de los críticos de las universidades, los teólogos liberales, a cualquiera, los ponen con los 12 testigos que estuvieron con Jesús, van a escuchar a esos hombres que van a decir: no, Jesús sí existió, pero no es en la forma en que lo dicen, sino que es un mito. El mito es que caminó sobre las aguas, que hizo milagros. Esos son mitos nada más. ¿Y sabe qué va a hacer Pedro, Juan, Tomás? Incluso los va a ver, hasta el mismo Tomás, que era el más incrédulo, los va a ver y les va a decir, se va a reír y les va a decir: ¿tú conociste a Jesús? Y va a decir: no, pero eso es lo que leí. Eso es lo que leíste. ¿Y de dónde lo leíste? Tomás le va a decir: yo metí mi dedo en sus manos. ¿Quién va a poder contra un testigo ocular? Dígame, ¿quién? Tus teorías suenan bonito y fantásticas, pero yo comí con él, platiqué con él, me hospedé con él. ¿Quién puede contra un testigo ocular? Nadie. Por eso, si quieres saber de Jesús, no vas a ir a leer las historias míticas que se dicen por allá. Tienes que ir directamente a la fuente, los testigos oculares. Y aquí está también, por ejemplo, la hermana Nori, que ellos trabajan igual en policía. Cuando hay accidentes, ¿qué es lo que se buscan? ¿Los chismosos o los testigos oculares? Testigos oculares, los que lo vieron, ¿sí o no? Porque de nada sirve si no lo vio, solo está delirando, inventando, y puede causar problemas. Así es la palabra. ¿Quiénes escribieron la palabra? Los testigos oculares. Así que, ¿quieres saber de Jesús? ¿Dónde vas a conocer de Jesús? Con los testigos oculares. ¿Para qué es la Biblia útil? Para enseñar de Jesús. ¿Ya? Con eso queda derribado todo argumento de cualquier otra voz. Vamos, segundo, ¿es útil para qué? Reprender o redarguir. Para redarguir. Redarguir allá es reprender. Pero esto no es lo mismo que regañar, porque a veces algunos pueden pensar que la Biblia es para regañar. Reprender o redarguir quiere decir que te da certeza o pruebas. Cuando tú necesitas una decisión que tienes que tomar, ve a la palabra de Dios. Ella te va a dar certeza de esa decisión. Lee la palabra, y si estás pensando qué es lo que voy a hacer, cómo voy a solucionar este problema, y pones en oración, pero también en lectura de la palabra de Dios, porque esto van juntos, hermano. No vas a quitar la oración y solamente la lectura de la palabra. Es la lectura de la palabra y la oración y la lectura de la palabra. Todo eso va junto. No vas a quitar uno para buscar otro, no. Tiene que ir junto todo tiene que ir junto. Y eso es lo que dice reprender, es que te va a convencer de que estás en un error. Y cuando tú lees la palabra de Dios, dice: yo pensaba que era así, pero ahora que lo estoy leyendo me doy cuenta que no es así. Ahora que lo estoy leyendo, ya me corrigió la palabra, ya me enseñó, y entonces te va a convencer esa palabra de tu error. ¿Qué más es útil? ¿Para qué? ¿Para qué más? Aparte de convencer, que es el trabajo del Espíritu Santo, que lo hace. No yo te voy a convencer, sino que es el Espíritu Santo. Y eso es muy interesante, de cómo el Espíritu Santo usa la palabra de Dios. Miren, hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que habla. Porque les voy a mostrar cómo es. Yo puedo estar hablando y predicando en este momento acerca de qué es redarguir, y estoy hablando, pero mientras estoy hablando, si tú abres tu corazón al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va mostrando otras cosas que yo no estoy diciendo, y eso que yo no te estoy diciendo te lo está enseñando alguien a ti. Está usando esa palabra
y la profundiza en tu alma, en tu vida, y estás entendiendo más cosas que yo no te estoy explicando, pero que el Espíritu Santo está llevando esa palabra. Eso es lo que se llama aquí como certeza o redarguir. El Espíritu Santo va usando la palabra de Dios. Qué bonito es esto, ¿verdad, hermano? Vamos a ver, número 3. ¿Es útil para qué? Para corregir. Hay una imagen aquí, ¿verdad? Corregir. ¿Qué es eso que aparece allá? A ver, ¿qué aparece allá, hermano? ¿Qué es esto? Es un nivel. El hermano es albañil. Es un nivel. ¿Para qué sirve el nivel? ¿Para qué sirve el nivel? No esté chueco. Para que no se vaya chueco. Y a veces nuestra vida está chueco. Nuestra vida no se va derecho, no va alcanzando la meta. Y va, para que esto, cuando está bardeando, lo usa el hermano, ¿verdad, hermano? Para que se vaya rectecito el nivel y para que no, ni aquí ni allá, tiene que estar a nivel. Eso es importante, hermano, el nivel. Así nuestra vida, de pronto nos vamos chueco y agarramos monte y mira, necesita Dios su palabra traernos de nuevo al nivel. Ya nos estábamos desviando, ya como que algo pasó en nuestra vida. A veces los problemas, circunstancias nos nublan y empezamos a caminar así como que estamos idos, solo caminar por caminar. Pero es donde Dios, cuando agarramos su palabra, nos regresa al camino y nos pone al nivel. Es de eso que se trata cuando dice que es enderezar lo que está torcido. Esa es la palabra corregir, es enderezar lo que está torcido. Cuando se aplica a los hijos en la disciplina, es eso que se hace, hermano. Porque la intención de la disciplina es que se está saliendo del huacal y de nuevo lo metes al orden. Eso es corregir. Y por último, ¿cuál es el último propósito de la Biblia? El último, estoy en 1 Timoteo 3:16. Y el último es instruir. De ahí la palabra instruir, que tiene que ver con el entrenamiento de un niño. Es la palabra instruir. Que el sentido de la palabra es para entrenarnos. Nos va a entrenar. Ese entrenamiento que nos da es para ejercitarnos. Es un entrenamiento. Así que lo que venimos a hacer en la casa de Dios es que venimos a entrenar. Venimos a ejercitarnos, venimos a poner el conocimiento, y en ese entrenamiento que necesitamos entrenamiento, bueno, ahí la frase es corrida, es a fin de instruir en justicia. Así corrida es la frase, a fin de instruir en justicia. Es decir, en la forma en que nos adiestra y en la materia que nos adiestra, nos prepara. Hermano, si usted necesita un liderazgo, necesita instrucción. Y esa instrucción es adiestramiento. Por esa razón tenemos que ir involucrándonos en cada adiestramiento que hay. Hay tres cosas: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ese es su propósito de Dios, que seamos perfectos. La palabra perfecto es completo. No quiere decir que no tienes fallas, o que no vas a cometer errores, o que no se te va a escapar algo en tu vida. No, la palabra perfecto es completo. Que estés completo en toda tu preparación, que tengas la capacitación del Señor. Esa es la palabra perfecto, es completo. No quiere decir que seas sin error. Puedes cometer errores, pero estás capacitándote cada día. Y en este sentido dice enteramente preparado para toda buena obra. Si te dicen, hermano, usted va a dirigir, pero de sorpresa, es que no me avisaron. Oiga, la venida del Señor, ¿cómo es? Es repentina. Así que si un día la pastora, me imagino que lo va a poner en práctica un día de esto, un día diga: bien, hermanos, no vino el pastor, vamos a dejar el lugar a la hermana Nori para que predique. Tiene que estar preparada.
Porque la venida del Señor es, vino y se va, ¿quién? El que está, ¿qué? Preparado. Hermano, es que no estoy preparado. Pero ¿cuándo te vas a preparar? Si la palabra es para prepararte. Desde el momento que te convertiste, empieza a prepararte. Prepárate, porque en cualquier momento te va a tocar a ti. Así que el hermano Milton ya está preparado. Está preparado, ¿eh? Toma nota, amor. Toma nota, porque ya va a cantar o va a predicar, lo que sea, va a estar preparado. Esos son los valientes, hermano. Son los valientes. Que no, yo le decía a los exploradores, hay 3 palabras que no tienen que estar en su boca: no sé, no puedo y no quiero. 3 palabras tienen que quitar de su vocabulario: no sé, no puedo y no quiero. Quítenlo de su vocabulario, porque los creyentes deben de estar, ¿qué? Preparado. ¿Y por qué se los decía? Porque el lema del explorador es preparado. Preparado y alerta, así como yo les comparaba con mi perrita. Alerta, la perrita está alerta, hermano, está alerta, así está la perrita, de verdad está así, preparada. Apenas suena el timbre, no saldrán ninguno de los chamacos, pero ahí va a tener a la perrita, está alerta, así, cualquier ruido. Y entonces hay que estar preparados. Bien, hermanos, con esto vamos a terminar. Y me gustaría que amemos la palabra. Amemos la palabra de Dios. Había una muchacha que le habían regalado un libro. El libro era una novela, pero pues era una persona que recibió el libro y la escondió. De pronto, por esas casualidades, el escritor de ese mismo libro iba a llegar a esa ciudad, y su amiga que le había regalado el libro le dijo: vamos a escuchar al escritor del libro que te regalé. ¿Ya lo leíste? Chíspales, la verdad no lo he leído, dice. Pues va a llegar el escritor. ¿Qué te parece si vamos a la presentación del libro? Y llegó a la presentación del libro, y el escritor empezó a hablar acerca de su libro, cómo lo escribió, pero ella se concentró tanto en el escritor, que empezó a ver su rostro y a decir: qué guapo está ese escritor. Y tiene ojos claros. Mira, ese escritor tiene hasta las pestañas dobladitas. Y está delgado. Y habla bonito. Así que se quedó viendo al escritor. ¿Y qué creen? Se enamoró del escritor. Cuando el escritor bajó, ella se acercó con su libro: mira, yo tengo tu libro, soy fan tuya, puedes firmarme el libro. Y se lo firmaron. Y dice: ay, qué perfume tan bonito tiene. ¿Y qué creen que pasó? Cuando llegó en casa, agarró ese libro y lo leyó de pasta a pasta. En un solo día terminó la lectura de ese libro. Pues no solamente lo leyó una vez, después dormía cerca de ese libro y lo abría y tenía la firma del autor. Y entonces lo volvía a leer y lo volvía a leer. ¿Por qué creen? Porque se enamoró del escritor. Exactamente. Pues eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Si usted no lee la Biblia, le voy a dar la respuesta más sencilla de por qué no la lee: porque no está enamorado de su escritor. Usted necesita enamorarse del autor de la palabra de Dios, y el autor de esa palabra es nuestro Dios. Enamórate de Dios
Y su palabra va a vivir aquí en tu corazón. Vas a ver que vas a querer la palabra de Dios. ¿Por qué no te pones de pie en esta hora y le dices, sí es cierto, Señor, yo quiero enamorarme de ti? Porque tu palabra es útil. Es útil, pero no sabía que era útil. Es útil tu palabra. Y qué tremenda es esa palabra útil. Porque quiere decir que aquellos que a veces son considerados que no tienen habilidades, que no tienen talentos, cuando se entregan a Dios y a su palabra, se vuelven personas útiles en la obra de Dios. Vamos a orar. Señor, queremos amar tu palabra. ¿Por qué no agarras la Biblia en esta hora? Agarra la Biblia y abrázala. Ponla cerca de tu corazón. Ponla cerca de tu corazón la Biblia. Y dile de esta manera, Señor, yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme de tu palabra. Quiero enamorarme de esa palabra que es viva. Abrace esa palabra y díselo. Yo quiero enamorarme más de ti. Que tu palabra viva en mi alma y viva en mi corazón. Que tu palabra llene mi ser. Que tu palabra, Señor, pueda satisfacer cada rincón de mi alma.